Nos sentamos. Muy bien, familia, vamos a dar paso a el entremés, porque mañana es el plato fuerte, sí, pero el entremés es muy bueno porque nos quita el hambre de buena palabra, sí, alimenta el alma, sí, es una palabra verdadera, y acuérdense que cuando conocemos la verdad nos da libertad. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos. ¿Por qué? Porque nos expande la conciencia. Porque nos hace ver lo que antes no veíamos. Y por lo tanto, eso nos lleva a una serie de toma de decisiones que deben de impactar en nuestra vida poderosamente. ¿Sí? La palabra, les decía al principio, el propósito que lleva es transformarnos, ¿sí? Despertarnos, despertar de la cultura del mundo, despertar de la cultura que el sistema de este mundo ha establecido y recuperar nosotros el sistema del reino de Dios en nuestra vida, gobernar nuestra vida conforme a la ley del Eterno, porque una persona que camina bajo la voluntad del Eterno es una persona que tiene cobertura, es una persona que tiene protección, es una persona que florece, es una persona que fructifica, es una persona que tiene paz, ¿sí? Ah, caray. Bueno, se enojó. Permítame un momento. Creo que aquí tiene un... En esta enseñanza de esta semana, cuya parashá se llama Hayé Sara. Hayé Sara. ¿Qué significa Hayé Sara? La vida de Sara. Gracias, María. La vida de Sara. ¿Quién es Sara? La esposa de Abraham. Yo creo que de alguna manera ya se dieron cuenta que el origen de todo esto que estamos viviendo, el origen de la fe, es precisamente el patriarca Abraham y su esposa Sara. De ahí parte todo esto. Gracias, María. Gracias. Todo esto, el surgimiento de la fe, ¿sí? Viene a partir de ahí. La fe como una estructura de vida empieza con el patriarca Abraham al abandonar. Gracias, gracias. 222. Ah, caray, a ver. ¿Mande? 222. Mira, no es. 222. Ah, es que no comió. Gracias, Héctor. Y es importante preguntarnos por qué una sección de la Torá lleva el nombre de una mujer tan importante en la fe. ¿Por qué se le dedica toda una sección al nombre de ella? ¿Sí? Y se habla mucho más de su esposo, de Abraham, que de ella. Sin embargo, la sección de Hayé Sara se llama Sara, la vida de Sara, pero no se habla de ella. ¿Sí se dieron cuenta de eso? O sea, se llama como ella, pero no habla de ella. Bueno, resulta que sí y no. En realidad, toda la lectura de esta sección habla de ella, totalmente de ella. Y es algo que vamos a descubrir hoy, porque la vida de Sara en realidad es una visión profética que no me alcanzaría el tiempo para poder explicarles, ¿sí? Pero me limité solamente a la última porción, ¿sí? Pero, sin embargo, hay una parte de esa visión profética que sí vamos a atender hoy y que nos habla muchísimo
acerca del amor de Dios con nosotros y que ella con su forma de vida lo expresó. Como les digo, se habló más del patriarca Abraham que de ella. Ella tuvo un papel protagónico relativamente breve porque la Torá está enfocando en el trabajo del patriarca Abraham. Sin embargo, en esta sección se habla totalmente de la vida y obra de Sara y cómo ella en su forma de vida y en lo que vamos a estudiar hoy revela el amor del Padre por todos nosotros. Y es impresionante porque si tú lo estudiaste, tú dirás, bueno, o sea, ¿realmente en la vida de ella está plasmado el amor del Padre en todos nosotros? Siguiente pregunta, ¿y qué puedo yo aprender de eso en mi vida? No te imaginas la joya que te vas a llevar hoy. De verdad, no te imaginas porque vamos a aprender, voy a decirlo en términos matemáticos, vamos a aprender una ecuación que tiene varias variables que nos van a ayudar a entender el fallo más grande que tiene el hombre en la conducción de su vida. Y eso no solamente abarca a las personas que no tienen una relación con Dios, o que tienen una relación mediocre, o en todo caso, también aquellas personas que nos esforzamos por tener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial, con el Cordero, con el Espíritu, y todas las armas y todas las herramientas y toda la sabiduría que el Eterno ha permitido tengamos. Aún así, a pesar de eso, está fallando algo muy importante que nos ha llevado a una dislocación de la estructura integral de vida que debiéramos de tener. Y es así como vamos a encontrar, ¿sí?, creyentes en un estado deplorable de su vida espiritual. Creyentes, o fíjense lo irónico, o sea, creyentes en un estado deplorable en su vida espiritual y que tiene un fuerte reflejo en su alma y en su vida material y en su entorno. La parashá empieza así: la vida de Sara, Vayehi Haye Sara. En realidad la traducción sería y he aquí la vida de Sara. Fue de 127 años, los años de vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino para hacer duelo por Sara y, ojo con lo que sigue, llorarla. ¿A quién se le llora? A alguien que dejó huella, ¿no? ¿A quién se le llora? ¿A quién le llorarías tú? Varones, ¿a quién le llorarían ustedes? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A la esposa? ¿Al esposo? Bueno, de manera natural, sí. Un ser amado, cuando parte, cuando va a dormir, realmente es un dolor porque el espacio que esa persona ocupaba en nuestras vidas, ¿sí?, hizo que desarrolláramos un apego por la persona. Un apego que al momento de ya no estar la persona, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? No son preguntas que nos hacemos intuitivamente, porque realmente no las hacemos, pero es lo que ocurre aquí adentro, de manera inconsciente. Se fue la persona, ¿sí? E incluso cuando no se han ido, pero se van a ir y los seres amados cercanos saben que se va a ir, que es irremediable, ya están sufriendo el duelo. Ya hay angustia, ya hay asfixia, ya hay desesperación, porque esa persona, ese ser amado, esposo, esposa, abuelo, abuela, el hermano, la hermana, quien sea, va a partir. Y entonces el desprendimiento es horrible, porque hay recursos ahí
que quedan inutilizables porque fueron dedicados, y cuando me refiero a recursos, estoy hablando del desarrollo de unos sentimientos que se desarrollaron hacia la persona. Y no voy a decir solamente amor, porque, por ejemplo, como hijos, nosotros amamos a nuestros padres, los quisimos o los queremos quienes los tenemos aún, pero también discutimos, pero también peleamos, pero también hubo rencores, pero también hubo ternura. Es decir, es toda una colección de sentimientos que se desarrollaron hacia la persona durante mucho tiempo. Entonces ese apego es el que cobra personalidad y empieza a empujar el corazón. ¿Y ahora qué vas a hacer si ya no va a estar la persona? ¿Ahora qué vas a hacer con ese amor que tenías para la persona? ¿Qué vas a hacer con ese apego? ¿Me explico? Y ahí es donde empieza el duelo, ahí es donde empieza la aflicción. Y tú dirás, bueno, en cambio una persona que pasó por tu vida de noche, que no dejó huella, que no te marcó, que ya ni te acuerdas de ella y de repente supiste que se murió, ¿a poco sí? Ya, pasó. ¿A poco sí? ¿Te acuerdas de aquella chava que estaba en la secundaria y conocí? Pues ya se murió. ¿A poco sí? Ya. ¿Sí? Oye, pero es la pérdida de una vida también. ¿Por qué no te expresas igual? ¿Por qué no te sientes igual? Porque no hay apego. Porque no hubo una relación. Entonces Sara fue una mujer que en su marido dejó una profunda huella. Sara fue una mujer que se sometió a su marido sin cuestionamiento alguno. Nomás imagínate estar viviendo en la tierra de Ur, la antigua Mesopotamia, y vivir como príncipes, ser parte de la realeza, y de repente el marido, oye vieja, ¿qué pasó? Nos vamos. ¿A dónde? Pues es que se me apareció un Dios, y ese Dios me dijo que si yo dejaba todo, me iba a ser bien conocido, bien famoso, que nuestra descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas, y que el que me bendijera iba a ser bendecido, y el que me maldijera iba a ser maldecido. Y además, que pues a donde yo fuera me iba a hacer prosperar, y que iba a firmar un pacto con nosotros. ¿A poco sí? Bueno, pues, ¿tú qué quieres? Vámonos. Pues vamos, sí, vámonos. Una señora normal, natural, de la realeza, con una posición social impresionante, con poder, con gloria, con reconocimiento, con prestigio. Normalmente diría, oye, pues vete tú si quieres. O sea, hay que entender eso. Sin embargo, tampoco hubo una negociación de decir, oye, si te vas tú primero y luego yo. No, simplemente dijo ella, vámonos. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que conviene? Vámonos. Ok. Y se aventuran. Pero Sara empezó a ver cómo efectivamente los milagros empezaron a llegar. Cómo su marido empezó a hacer cosas que jamás se hubiera imaginado. Quiero que veas la impresión y la postura de Sara cuando se enteró que su marido iba a hacer la guerra contra 5 reinos, él solito y Eliezer, su siervo. Si cualquier mujer le hubiera dicho, oye, ¿estás loco? ¿Tú pretendes ir a la guerra? Nada más ustedes 2 contra 5 ejércitos, ¿andas mal? ¿De cuál fumaste? ¿Sí? O sea, ubiquémonos en un contexto natural. Y ella que ha de haber dicho, bueno, si mi viejo va es porque lo respalda el Eterno, ¿sí? Y ya para en la noche, ya regresa victorioso con riquezas y bendecido por Sem, hijo de Noa, y que va viendo llegar con riquezas y lo va viendo victorioso, sin ningún rasguño, nada. Y además, con el renombre de haber matado a Nimrod, el gran gobernante mundial en aquel entonces. Imagínense el orgullo. Entonces ella empezó a ver una serie de milagros impresionantes, el crecimiento espiritual, el crecimiento del nombre de su marido, y cómo iban ángeles a su casa, y cómo interactuaban con su marido, y ella de repente por ahí andando de chona, ¿sí? Escuchó que uno de los 3 ángeles que los visitaron dijo, pues al otro año, como en este tiempo, voy a venir a visitarte y tú vas a tener un hijo. Y Sara se rió.
Sara se rió. Entonces los ángeles se dieron cuenta y le dijeron, ¿de qué se ríe tu mujer? No me reí, tuve miedo, dice ella. Pero en realidad había por ahí un pequeño destello de incredulidad. O sea, ¿cómo si soy centenaria casi? La costumbre de la mujer cesó. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Sí? Y luego, pues, usted, mi señor, pues está muy avanzado también en edad. O sea, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, y efectivamente pasó un año y tuvo un hijo. Pero también tenía sus detalles. Por ejemplo, oye, pues estoy desesperada. ¿Por qué? Porque el Señor te dijo que para el otro año íbamos a tener un bebé y pues el cálculo es más o menos 9 meses. O sea que tenemos 12 meses. Y pues yo no veo nada. No hay nada. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar esta situación. ¿Ok? Toma a mi sierva Hagar y ten un hijo con ella. La señorona solucionó. Arregló el asunto. Esa decisión que se tomó miles de años atrás, al día de hoy ha tenido un impacto tan negativo que miren lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Y eso viene por la decisión de la señora. ¿Me explico? Ya está brincando Yemen, la península islámica también ya está atenta, Siria está atento, Persia, bueno, lo que es hoy Irán, ya está atento. El pueblo árabe, los egipcios, ya pusieron ejércitos en la frontera por si se les ocurre a los judíos enviar a los refugiados por la fuerza hacia Egipto. Y ahí está Ismael presente. Y le empezó a dar dolor de cabeza, y luego corrió a Hagar embarazada, y luego Hagar regresó, tuvo Ismael, y resulta que salió embarazada Sara. Y nace Isaac. Y la contienda de los dos linajes, de los dos pueblos en la misma tienda. Y dijo, no, ¿sabes qué? Tienes que despedir a Ismael y a Hagar, despídelos. Abraham, compungido, va y busca digamos, el consejo del padre, después de toda la maraña de problemas que generó la decisión sugerida por Sara. Y el padre, ¿qué es lo que le dice el padre? ¿Te acuerdas? Abraham, no estés triste. Haz lo que dice tu mujer Sara. Despide al muchacho al desierto. Despídelo. No te preocupes por él. Haré de él una gran nación y 12 príncipes, 12. ¿Cuántas tribus acá? 12. 12 príncipes saldrán de él. Tranquilo. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Ojo, le dio esperanza, le dio firmeza, seguridad para tomar la decisión acorde al consejo de Sara, y le dio certeza para tomar una decisión dolorosa, para él dolorosa. Entonces dijo, va, lo hago, a ver, se van. Y él les dio pan, les dio agua y los mandó al desierto. Y se dedicó a hacer crecer a Isaac como el hijo de la promesa, porque ese era el linaje por el cual el Eterno levantaría a lo largo de las eras una serie de personas que nos dedicaríamos a despertar conciencias, a despertar almas, a despertar espíritus. Entonces el pacto era confirmado con Isaac, de tal suerte que llegó la prueba para Abraham. Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Sí, señor, tranquilamente. Y lo agarra junto con Ismael y Eliezer, y ahí van los 4. Y llegan al lugar de sacrificio, que es donde hoy está, donde están las ruinas de lo que fue antiguamente el templo. Ahí fue el intento de sacrificio de Isaac.
Sara ni por enterada, ¿eh? Sara no se dio cuenta. Nomás vio que el marido agarró ahí leños a sus siervos, Ismael, y a su hijo, y ahí va. Bueno, pero de repente el Satán se le acerca y le dice: tu marido va a sacrificar a tu hijo. Y se queda ella. Y luego le dice a Og de Basán, el gigante: oye, tú que puedes ver y que estás muy alto, ¿puedes dirigir tu mirada hacia aquel rumbo y decirme qué es lo que hay allá? Sí, ¿cómo no? Y acuérdense que al gigante le gustaba a Sara. Entonces volteó a ver, y sí, efectivamente vio todo el proceso, la atadura de Isaac. Y le dijo: tu marido va a sacrificar a tu hijo. Y en ese momento pegó 7 gritos de horror. Le vino un infarto fulminante y se fue. Murió. Para cuando regresó Abraham, ya había encontrado a su amada esposa muerta. Y aquí vemos 2 formas distintas de recibir la voluntad de Dios. Una, con convicción, con emuná, con obediencia total y absoluta por parte de Abraham. Incluso Isaac mismo le dijo: padre, no detengas el cuchillo, dale, porque él sabía el honor de ser sacrificado, de ser pedido por el Eterno mismo. Y en cambio, el contraste, Sara estuvo en desacuerdo con Hashem, estuvo en total desacuerdo a tal grado que gritó de horror. Pero si esa era la voluntad del Eterno, esa es la voluntad de Él, ¿por qué no la aceptó? Porque no iba acorde a su sentir y a su rol de madre. ¿Sí? Ella como madre, bueno, como mujer casada que no tenía hijos, anhelaba tener hijos. Era su máximo sueño, era una gran esposa. Sin embargo, el hecho de perder a su hijo la desconectó del Creador. Y es entonces donde podemos cuestionar sanamente: ¿y la fe? ¿Y la emuná dónde quedó? Porque toda su vida pasó sujeta a la disposición de su marido, como todas ustedes. ¿Sí? Jovencitas solteras, aprenden. A pesar incluso de no estar de acuerdo, como por ejemplo aquella visita que hicieron a Egipto y que él dijo antes de llegar a la aduana: oye vieja, pues estás bien hermosa, o sea, eres monumentalmente bella, y si saben que tú eres mi esposa, me van a matar para quedarse contigo. Entonces, por favor, di que eres mi hermana. Y en realidad pues era parienta, sí, porque era su prima, sí, perdón, sí. Entonces, ¿cómo ves? Pues sí, ándale, ya la meta un baúl ahí, la llevan, la agarran en la aduana y nada, que se la llevan a Faraón. Y Faraón: wow, y esta mujer, pues soy la hermana de aquel. Y aquel: es cierto, sí es mi hermana. Y toma que no. Ya cuando Hashem trató con el Faraón: ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Me hubieras dicho: por favor, llévate todo, vete, llévate más vacas, más oro, más plata, pero váyanse de aquí. Bueno, volvió a ocurrir, pero ahora con Abimelech. Lo mismo, la misma situación. Oye, pues ¿sabes qué? Pues tenemos un problema. ¿Qué onda? ¿Te haces pasar por mi hermana otra vez? ¿Tú qué le dirías a tu marido? Oye, vamos a pasar al otro lado, si hay problemas, no eres mi mujer, eres mi hermana. Se le va a armar, ¿no? Se le va a armar, ahí mismo lo bajan. No, ustedes no se bajan, lo bajan. ¿Sí?
O qué tal si, por ejemplo, van caminando, se encuentran una amistad del marido y, hola, ¿cómo estás? Y, mira, te presento a mi hermana. ¿Qué van a decir ustedes? O que se encuentran una amigocha. ¡Ay, ¿cómo estás? Tantos años sin verte, José. No, sí, no, qué bárbaro. No, pues es mi hermana. O es mi prima. Y ella lo aceptó. Dijo, va. Entonces, la salida de la tierra de Ur, aceptar una decisión a pesar del grado de incertidumbre, se sujetó a su marido. A pesar de las malas decisiones de su marido, lo siguió, lo apoyó, lo reforzó, poniéndose en riesgo ella, poniéndose en riesgo su bienestar, su integridad como mujer, como esposa. Y bueno, Abraham sabía qué calidad y qué tipo de mujer tenía, así que no tenía problema él en pedirle hasta semejantes horrores que cometió Abraham con ella. Y al final se vio la debilidad que Abraham tenía. Ella la reflejó en su infarto y murió, porque las personas que mueren de infarto son aquellas que traen un profundo dolor que nunca lograron sanar. Una persona que está enferma de su corazón es una persona que somatizó un dolor, una herida tan profunda que no sanó. Y hay muchas personas enfermas del corazón que se van antes de sus días. Entonces la solución ni siquiera era médica, era de acá, era del alma. ¿Sí? Y si una persona no logra solventar ese problema en función del dolor, y si se acompaña el dolor con el resentimiento, el cáncer, los huesos, ¿sí? La diabetes. ¿Qué es la diabetes? Resistencia. Es resistencia. La insulina no entra a la célula. A ver, entonces, ¿qué pasa con el diabético? Está viviendo algo en su vida a lo cual se resiste en silencio y no está de acuerdo y en desacuerdo, pero va en silencio, está implotando por dentro. El páncreas tronó, resistencia. ¿Sí? Entonces, cuando tú sabes que hay una persona que tiene diabetes, el problema está en el alma. ¿Sí? Y ese problema se hereda genéticamente, se traspasa porque hay disposición genética, se requiere un detonante nada más. Pero es un problema que viene del alma, que se somatizó hasta la célula primordial. En el caso de Sara era un problema, era un dolor, una herida muy profunda. La aparente noticia del inminente sacrificio de Isaac solamente detonó y ¡zas!, se le partió el corazón y muere. Todo esto, este relato que te he hecho brevemente, habla del amor que Sara tenía por su marido, que Sara tenía por su hijo y por el amor que ella tenía al Eterno. La vida de Sara refleja ese amor a las tres fuentes de vida: el Eterno, el marido y los hijos. Porque en el corazón de una mujer esas son las tres fuentes de vida. ¿Sí? Un marido que le falla a la esposa es una herida que ni con cola loca. Solamente el Eterno es capaz de resarcir, ¿sí? De vertir ahí ungüento y ya. El psicólogo le echa salecita, le echa limoncito, sutura, pero queda la cicatriz y queda la memoria. Y ustedes tienen memoria de elefante. No olvidan. No olvidan. Y cuando es necesario lo sacan. Sí, perdonaron y todo, pero lo sacan. ¿Por qué? Porque es un arma que tienen. Es un arma que Hashem les ha dado. Entonces, el amor del ser humano hacia el Eterno. Sin embargo, podemos ver ahí un desequilibrio en esas variables
de la ecuación llamada amor. Y la ecuación de la vida de Sara es esta. Mira, el hombre, el ser humano, tiene que amar al Eterno por sobre todas las cosas. Los fariseos le preguntaron a Yeshua HaMashiach: Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Qué dijo? Shema Israel. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Shema. ¿Qué le dijo la serpiente a Yeshua cuando se le presenta? Y le dice: oye, si postrado me adorares, todos estos reinos que ves, que me han sido dados, yo te los daré a ti. ¿Y qué dijo él? Shema Israel. A un solo Dios servirás y a nadie más. ¿Sí? ¿Qué es eso entonces? El más grande mandamiento que puede existir es la expresión, ojo, la expresión más grande de tu amor hacia el Creador. La expresión más grande de amor que pueda tener un ser humano es solo para Dios, para nadie más. Por eso es tan discrepante el concepto de amor en el mundo, porque, por ejemplo, una noviecita que va iniciando su vida amorosa y se enamora, ¿sí? Te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, te amo con toda mi vida. Espérame, pero esas frases no son para ningún ser humano, son solo para Él, ¿sí? Entonces estamos violando el más grande de los mandamientos. Rápidamente, en alguna ocasión vino una personita de otra ciudad a pedir un consejillo. Dice: pastor, 2 años que me dejó mi marido y se fue con otra. No me he divorciado, pero aún lo amo y no puedo estar sin él. Y él tiene otro hijo ya con aquella mujer que me abandonó. Y luego pues yo me entregué a Dios y luego tengo una célula de estudio en mi casa y enseño de las cosas de Dios y esto y el otro, pero ni así vuelve y ya estoy desesperada. Bueno, le dije: ¿sabes que hay un problemita? Tú estás haciendo todo esto, y qué bueno, ¿verdad? Por las razones equivocadas. Lo estás haciendo porque quieres que tu marido vuelva. Entonces ya tenemos un problema. En realidad, tú estás violando el más grande de los mandamientos, porque le pusiste al altar que Dios puso en tu corazón y que le pertenece a Él, se lo diste al marido. Tú idolatras a tu marido por encima de Dios. Y el comportamiento de tu marido te ha desequilibrado y te ha traído muchos problemas, porque le diste el lugar en tu corazón que le corresponde al Eterno. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pedir perdón al Eterno porque has profanado tu templo interior, que es donde Él debe de morar, y metiste el pelado defectuoso ese. Tienes que sacarlo de ahí. Ay, pues tienes que sacarlo. Así que pide perdón y dile al Señor que te lo saque, porque tú no lo vas a sacar, pero tienes que estar consciente de que debes de hacerlo. No, pues que sí, bueno, te veo en 2 meses. Pues sí, en 2 meses regresó. No, ya se arregló, parece ser que está embarazada otra vez, pero ya no me afecta, pastor, ya estoy bien, mire, me siento bien. Incluso el negocito que tengo como que empieza a despegar ya. Y su hijo tenía al parecer una situación de que ya no quería hablar y empezó a hablar. Ah, genial, perfecto, qué bueno. Pero ya te desembarazaste el templo, ¿verdad? Sí, ya, bueno. Y ya después, a la siguiente reunión, me quedó claro que ella estaba preparando sus papeles para divorciarse. Lo sacó del corazón, porque ese lugar era para el Eterno. El marido no quiso nada, no quiso corregir, no le interesó. Bueno, vámonos.
La expresión más grande de tu amor es solo para Él, para tu Creador. ¿Sí? Y el propósito de crearte a ti y de que tú estés vivo y de que todos los seres humanos estemos aquí fue hecho por amor de Él hacia nosotros. La creación fue hecha y entregada en nuestras manos por amor. ¿Acaso el Eterno tendría necesidad de crear, de traernos a la existencia para Él ser pleno? No, Él se basta a sí mismo, Él llena todo. Él no necesita de nosotros, pero por amor, Él dijo, voy a crear. Y nosotros fuimos los últimos. Lo último de la creación fuimos nosotros. Y dijo, todo lo que hice es para ustedes. Gobiernen desde el Edén. ¡Qué hermoso! Entonces, su expresión de amor somos nosotros. Como la máxima expresión de amor entre tú y tu marido son tus hijos. La máxima expresión de una esposa hacia su marido de amor es darle un hijo. De otra manera, no podría una mujer expresar amor de otra forma, porque se realiza como mujer y se realiza como esposa. Y eso es hermoso, es maravilloso. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos también que corresponderle al Eterno con ese amor total. ¿Y cómo expresamos nuestro amor a Él incondicional? Haciendo su voluntad, obedeciendo como hizo Sara, obedeciendo a pesar de lo ilógico, a pesar de lo incongruente, de lo inexplicable que pueda ser el mandamiento o su voluntad. Yo tengo que obedecerle. Y al obedecerle, le estoy diciendo, te amo. Sara no respingó cuando le dijeron, nos vamos de Ur, vámonos. Oye, hazte pasar por mi hermana, sí está bien. Hazte pasar por mi hermana ahora con Abimelech, sí está bien. Oye, el Señor dijo que le pusiéramos Isaac. Vamos a ponerle Isaac. Sí lo vas entendiendo. Ahora nosotros de la misma manera. Tiene que haber una correspondencia. Si el Eterno hizo la creación, me dio la vida, me mantiene vivo y ha hecho por mí grandes cosas, estoy comprometido a devolverle ese amor, a ser recíproco con Él, pero no a medias. No con mediocridad, sino con una entrega total, en una obediencia total a su voluntad, para que Él se complazca y te vaya bien en la vida. Porque precisamente esa obediencia es lo que da el mérito para que Él te haga prosperar en todo lo que tú hagas. Para que Él te restaure, para que Él te levante, para que Él te bendiga, para que Él te proteja, para que Él te prospere. Tiene que haber amor, amor absoluto, amor total. Y eso está en ti. ¿Me explico? Y hay una gran ventaja, a diferencia de nosotros. Ustedes como esposas, cuando se enojan con sus maridos, pues no sonríes, ¿o sí? ¿O no, verdad? ¿Y ustedes cuando se enojan con la marida, sonríen? Pues no, ¿verdad? Pero a diferencia de nosotros, Él siempre está esperando de nosotros ese apego, esa sonrisa, porque Él es todo bondad. Él es todo amor para nosotros y Él es justo. Entonces, por lo tanto, hay que expresarle amor total, incondicional y absoluto a través de nuestra sujeción a su voluntad, sin cuestionar, sin preguntar. Nace benishma, oiré y haré. No lo entiendo. No sé por qué me ha llegado esto a la vida. No sé, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé. Pero lo recibo porque tú lo permitiste, es tu voluntad, le entro. Gracias, Señor.
Gracias por esta dificultad, gracias por este accidente, gracias por esto, gracias por aquello. De la misma manera que gracias porque me has bendecido, gracias porque me diste hijos, gracias porque tengo un cochecito, gracias porque tengo luz en mi casa, porque tengo agua, gracias porque tengo zacate en la casa, porque tengo un árbol, porque tengo lentes, porque estoy sentado, porque tengo una silla. Gracias por todo. La expresión de gratitud es una forma de amor al Creador. Y tenemos que acostumbrarnos, así como en las mañanas. ¿Sí? Que al despertar, ¿qué es lo que hacemos cuando despertamos? Abrimos los ojos y nos encontramos con el bultito ahí a un lado, ¿verdad? Los casados. ¿Y qué decimos? Buenos días, mi amor. Y besito. Pues no, eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque primero es el Creador. Son los primeros minutos de tu conciencia al despertar. No son de tu marido. Igual, no son de ellas. Son del Eterno y le pertenecen al Eterno. Y si el Eterno ve, está esperando que tú abras tus ojos, esos lindos ojitos azules, dice la canción, y está esperando que digas, Padre, bendito eres, te doy las gracias. No, pues resulta que el marido que yo le di está primero que yo. Y le dice, buenos días, mi amor. Y luego, Señor, gracias, buenos días. No, hay que invertir ese orden. Ya para cuando el marido recibió el besito y el buenos días, Hashem ya recibió primero. Primero es él y luego todo lo demás. ¿Me explico? Y cuando él ve que tú lo amas de esa manera primordial es primero en tu vida. Él también te da prioridad a ti, como el esposo le da prioridad a la esposa por sobre los hijos, así como la esposa le da prioridad al marido por sobre los hijos o sobre cualquier otra cosa. Así debiera ser. Bendito seas Dios nuestro, soberano del universo, que con misericordia me has devuelto el alma. Inmensa es tu fidelidad. Gracias porque me has hecho vivir. Dios mío, el alma que me has dado es pura, tú me la has dado, tú la has insuflado en mí, y tú la tomarás de mí algún día, y me la devolverás en el tiempo por venir. Mientras mi alma subsista dentro de mí, yo te agradezco, oh eterno y Dios viviente y Dios de mis padres, y ahí te vas. Ahora sí, viejo, ahora sí, esposa mía. Otra. Dice el Eterno, a través de su mandamiento, tu máxima expresión de amor es mía, pero también debes de aprender a amar al prójimo, así como Sara amó a su esposo, así como Sara amó a su hijo, pero no tan así. Dice el Eterno en su segundo mandamiento, en el resumen de sus mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo a él como te amas tú. ¿Sí? Y surge la pregunta, ¿qué es amarme a mí mismo? No es el concepto de la psicología, ¿eh? No es el tema del amor propio, de la autopercepción, no es ese. Por eso tenemos que entender muy bien, ¿qué es amarme a mí mismo? Amarme a mí mismo, ¿sí? Es quitar de mi vida todo lo que es inconveniente hacer. Todo lo que me lleva a vivir una vida por debajo de mi hechura. Porque si no, yo estoy conspirando contra mí mismo. No me amo cuando hago cosas que transgreden la voluntad del Eterno en mí. Entonces, si yo transgredo algo, lo hago para mi propio mal y por lo tanto no me amo. ¿Ya lo entendiste? Entonces no es de, ay, me quiero mucho, ¿sí? Ay, me amo, me quiero, que te paras al espejo y di 20 veces, me amo, me amo. O sea, no.
No es el amor que la psicología explica, sino es, ¿qué estoy haciendo mal que no me conviene? Y cuando lo hago mal, lo hago para mi propio mal. Cuando hago el mal, lo hago para mi propio mal. Y cuando lo dejo de hacer, entonces es cuando empiezo a amarme. Pues bajo esta idea, ¿cómo es amar al prójimo? ¿Abrazo? ¿Besito? No. Fíjate bien, como yo me amo, debo de amarlo a Él. Yo tengo una parte de Dios conmigo, ¿sí? Y tú tienes una parte de Dios en ti. Y cuando yo te veo a ti, yo veo a Dios en ti. Y entre más tienes de Dios en ti, más se manifiesta su gloria. Y eso todos tenemos que verlo. Entonces, al verte a ti, yo no puedo ni debo mentirte, ni engañarte, ni abusar de ti, ni manipularte, ni todo lo que no quiero que ocurra en mí, no lo hago contigo. Eso es amarte como me amo yo. Y los desequilibrios empiezan cuando yo no me amo, es decir, me vuelvo un transgresor, me vuelvo un desobediente y además pretendo hacer lo mismo contigo. Y todavía te digo, te amo, te quiero. Entonces suele decir la mujer, pégame, pero no me quieres, pero no me dejes. Y es cuando se vuelven las patologías, es cuando vienen los daños mentales, los daños emocionales, porque empieza a haber un desequilibrio en el mandamiento, en las relaciones interpersonales. Y el otro desequilibrio es que no debo de amar más al prójimo como me amo a mí. ¿Por qué? Porque me van a pisar. Porque si mi prójimo no es un creyente, no ama al Eterno, me van a pisotear y me van a hacer garras. Y si me amo más a mí de lo que debo amar a mi prójimo, me voy a volver una persona narcisista, una persona egocéntrica, una persona egoísta, y yo quiero que las cosas se hagan como yo digo que son, como deben de ser, como yo digo que es, y no me interesan las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque me amo más de lo que te debo amar a ti. Ya empiezan los desequilibrios. ¿Y qué sucede si yo me amo más a mí que al Eterno? No lo necesito. No lo necesito. Y ahí están los desapegados, ahí están los herejes, ahí están los ateos, ahí están los rebeldes, los que no quieren nada con el Eterno. ¿Por qué? Porque me amo más. ¿Sí? Me amo más, y si el Eterno dice que yo no haga eso, yo lo hago porque yo quiero hacerlo, porque yo tengo mi propio concepto de lo que es el bien y el mal. Y si el Eterno no está de acuerdo, no me interesa. O sea, me amo más a mí que al Eterno. ¿Qué ocurrió con Sara cuando murió? En ese momento, ¿qué pasaba con su amor? Amaba más a su hijo que a sí misma. ¿Y tú sabes lo que ocurre cuando amas más a un hijo que a ti misma? ¿Tú sabes lo que ocurre en la casa cuando amas más a un hijo que a Dios, que a ti mismo? Ese hijo se va a volver un tirano. Ese hijo te va a pisotear. Ese hijo te va a traer dolores de cabeza. Ese hijo te va a decepcionar. Ese hijo te va a ofender. Ese hijo va a ser la vergüenza de la casa. ¿Por qué? Porque lo amas más que a ti. Lo amas más que a Dios. El amor de madre ciega. El amor de padre ciega. Entorpece. El amor de madre natural, el amor de padre natural, está dispuesto a oponerse a la voluntad de Dios por tal de hacer prevalecer el bienestar del hijo o la hija.
Y si tú le dices, o el marido le dice, ¿por qué lo haces? O ustedes, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le das? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le alcahueteas? ¿Por qué le toleras? ¿Por qué le aguantas? Francisco, ¿por qué le aguantas? ¿Por qué le toleras? Él va a defender al hijo, él va a defender a la hija. Y va a haber problemas porque están convirtiéndose en abogados de un desequilibrio que ha creado el famoso amor. Y van a tolerar, y van a soportar, y van a aguantar el error que el hijo está ministrando a la familia, a la casa, porque lo aman. Y lo aman más que a ustedes, madres, lo aman más que ustedes, padres, a sí mismos. Y lo aman más que a Dios. Y por lo tanto no tienen el valor, no tienen la fuerza interna, no tienen la capacidad de poder plantarse y decir, hijo, hija, ya no, esto se acabó. Cuando un padre, cuando una madre se planta ante un hijo y le dice, se te acabó el corrido, se te acabó el 20, esto ya no puede ocurrir en la casa, le estás diciendo que lo amas, le estás diciendo que la amas. Aunque se enojen, aunque se vayan de la casa, les estás diciendo te amo. Ellos tal vez en el momento no lo van a entender, te van a ver como su enemigo, su enemiga. Pero el tiempo y la historia, junto con tu hijo o tu hija, te van a dar la razón. Cuando tú amas más a alguien o a algo por encima de ti mismo y por encima del Eterno, y cuando digo algo, puede ser una situación, puede ser una pasión, un sentimiento, un gusto, una atracción. Cuando tú amas más eso que a ti mismo, te somete, te doblega, te esclaviza y te vuelves siervo de esa situación. ¿Por qué? Porque no has entendido el concepto de amarte a ti mismo. ¿Sí? Entonces te lo repito. La máxima expresión de amor de nosotros solo le pertenece al Eterno. Debes de amarte, ¿sí? Para que puedas genuinamente amar al prójimo. Debes de amar más a Dios que a ti mismo. Debes amarte equilibradamente y debes amar a tu prójimo, pero no debes de amar más a tu prójimo que a ti mismo. ¿Sí? Porque ya te expliqué las consecuencias. Y por lo tanto, si tienes un conflicto en esta ecuación, la matriarca Sará nos enseña tanto lo asertivo de esta ecuación como las consecuencias de un desequilibrio de esta ecuación tan maravillosa que tiene 3 fuentes y 3 objetivos. ¿Sí? Entonces es amar al Eterno, primero y mayormente, por sobre todas las cosas, por sobre ti, por sobre los tuyos o por sobre tus intereses. De otra manera, si lo amas, si te amas más a ti, viene el desequilibrio, viene la rebelión, viene el ego, y eso ya no nos sirve para vivir equilibradamente. El ser humano se desequilibra muy rápido, nuestra alma es muy frágil, por eso nos dieron estas reglas para estructurar y basar nuestra vida en el amor de Dios. Cuando tú amas a Dios más que a ti mismo, sobre todas las cosas, cuando tú aprendes a amarte, cuando aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo, equilibradamente es que te ames, ¿sí? Y que ames al prójimo no más de lo que te amas a ti. ¿Ok? Es entonces que el amor de Dios hacia ti va a fluir sin ningún obstáculo, sin ningún altar equivocado que tengas en el corazón y en la mente.
Acuérdate, la ausencia de amor de nuestro Dios hacia nosotros es oscuridad, es tiniebla y es privación. Y el Eterno no puede, por más que nos ame, por más que nos quiera, Él no puede incidir como el Todopoderoso. Así es. No es que no pueda, respeta tus decisiones. Y si tú has decidido amarte más que a Él, te va a respetar. Él no te forza. Si has decidido no amarte, y peor aún, amar al prójimo más y por encima de lo que tú debieras amarte y no te amas, la vida se vuelve un dolor de muelas horrible y multiplicado. ¿Cómo va a obrar el Señor en medio de esas prioridades que has puesto? El Señor no obra mientras no empieces a recalibrar los conceptos del amor. Madres, padres, hijos, hijas, siervos, hijos de Dios. La matriarca Sara nos enseña a nosotros que tenemos que ser integrales en la manera de amar y ubicar correctamente. Y voy a cerrar con esto porque hace falta una variable, pero vamos a poder entenderla. Yeshua HaMashiach dijo, y yo les doy la revelación del mandamiento. Los griegos la pusieron así, y yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense como yo, salud, los he amado. Ámense como yo los he amado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos amó Él? Con el amor del Padre. Un padre está dispuesto a dar la vida por el hijo. Una madre está dispuesta a dar la vida para que un hijo viva. Y ese es el máximo amor que Él nos pide nosotros demos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tenemos que ir a ese siguiente nivel en nuestra expresión de amor con el prójimo. Yeshua vino y nos enseñó a amar como el Padre ama, a estar dispuesto a dar la vida. Y no precisamente quiere decir que te quites la vida por alguien, no, sino que muchas veces uno tiene que prescindir de sus intereses para que él esté bien, para que ella esté bien. Uno tiene que sacrificarse, a eso se refiere. Uno tiene que sacrificarse como cuando tienes un niño recién nacido. ¿Qué sacrifica la mamá? Todo. ¿Qué sacrifica? Bienestar, sueño, tranquilidad, ¿sí? Y peor si fue por cesárea. Peor. El papá, ¿qué sacrifica? No, hombre, nada. Dicen, ¿no? ¿Qué sacrifica el papá? Los que somos papás tenemos que estar en la pelea. Sí, cambiando pañales, cuidando que respire, durmiendo a un lado. ¿Cómo estás, vieja? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, pastillitas para el dolor, y esto y el otro, y la almohada, y te como la almohada, y te llevo al baño, y te baño, y el chamaquito también, a ver, lo baño, lo cambio, le arreglo ahí el ombliguito, y tenemos que entrar a la jugada. ¿Qué es eso? Amarlo como Él amó, no amarlo más que a mí mismo. ¿Me explico? Y es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Amar a nuestros hijos como Él nos ama. Y amarlos más que a mí mismo. Es una línea muy delgada, pero muy clara. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vamos a empezar a corregir. Vamos a corregir, porque esto es para valientes. ¿Sí? Y te lo repito, si trabajamos en esas 4 áreas, poniendo en su lugar a cada quien, empezando por uno, el amor del Eterno empieza a fluir en todos los aspectos de tu vida sin interrupción, sin resistencia, y Él empieza a llenar todos los vacíos, empieza a sanar todo lo que tiene que ser sanado, y así encontraremos la plenitud y la llenura interior, la cual será expresada en amor, en gratitud al Eterno,
hacia el prójimo y hacia toda persona que esté alrededor nuestro. Dale un aplauso al Creador. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, mi Señor, por este buen pan, este buen vino, este buen aceite que edifica, que construye, que redirige, Padre eterno, que despierta, que nos abre los ojos y nos da instrucción para trabajar en nosotros. Te agradecemos por esta semilla de sabiduría, mi Señor, por esta semilla de conocimiento y expansión del entendimiento de tu voluntad para hacer en nuestras vidas lo debido. En el nombre de Yeshua te pedimos que esta semilla germine poderosamente. Ayúdanos a comprenderla mejor, ayúdanos a interiorizarla para ponernos a trabajar en nosotros y llevar esta luz a nuestras vidas y a la vida de los nuestros, para así, Señor, poder ser la luz del mundo, la cual tú nos has pedido que seamos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, mi Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Creador y les despedimos y les decimos Shalom.